Hay una tragedia peor que fracasar: dedicar toda tu vida a lo equivocado. ¿Qué pasaría si un día te das cuenta de que estuviste entregando tus mejores años a algo que al final no era especial? Eso fue exactamente lo que le ocurrió al Principito. La frase más famosa de toda la literatura nació de una profunda decepción. Lo esencial es invisible a los ojos. Muchos la repiten, muy pocos la entienden. Pero hay algo todavía más importante, porque existe una realidad invisible que va a decidir dónde vas a pasar la eternidad. Y el propio libro nunca responde esa pregunta. Pero hoy la vamos a responder. Hoy vamos a conversar sobre esto con diferentes personas y en el mismo lugar donde se inspiró el libro El Principito. Saint-Exupéry no escribió desde una biblioteca silenciosa. Era piloto, conoció el desierto, conoció los lugares donde los motores se apagan y el agua escasea. En 1929 llegó a la Argentina con Aeroposta, el primer correo aéreo de esta nación. En uno de esos viajes quedó varado en Concordia, Entre Ríos, y estuvo en el Castillo San Carlos, en el mismo lugar donde estuvimos nosotros compartiendo el Evangelio con la gente y reinterpretando el Principito a la luz de la perspectiva cristiana. Escribió el libro El Principito exiliado en New York en 1942, pero los expertos aseguran que gran parte de su inspiración nació en este lugar, en San Carlos. Y casi todo el mundo lo llama un cuento infantil, pero eso es un grave error. La frase más famosa de todo el Principito nace en el momento más doloroso de la historia. En el contexto del libro, lo que está diciendo Saint-Exupéry es porque el Principito tenía una rosa que la cuidaba mucho y la amaba y la atesoraba porque él creía que era la única en el universo. Cuando ve que había un montón de otras rosas, se dio cuenta que era más común de lo que él pensaba. Y Zorro le susurra un secreto. Y ahí le dice, solo se puede ver bien con el corazón porque lo esencial es invisible a los ojos. ¿Qué puede ser esencial que es invisible al ojo del hombre? Que no podemos ver cosas que son esenciales. Durante años el Principito creyó que su rosa era la única en todo el universo. Cada mañana la regaba, la protegía del viento con un biombo, la cubría por las noches y soportaba con paciencia sus caprichos, sus reclamos y su vanidad. Aun cuando ella lo hería con sus palabras, seguía cuidándola, porque estaba convencido de que era irrepetible. Pero todo cambia cuando llega a la tierra. Camina entre los senderos de un jardín, levanta la vista y queda paralizado. Delante de él hay cientos de rosas, todas prácticamente iguales a la suya. En ese instante se le rompe el corazón. Aquello por lo que había entregado su tiempo, su esfuerzo y su amor ya no parecía tener sentido. Si su rosa no era única, ¿qué tenía de especial todo lo que había hecho por ella? Es entonces cuando aparece el zorro. En lugar de decirle que todas las rosas son diferentes, le revela una verdad mucho más profunda. Su rosa sigue siendo única, no por su aspecto, sino por el vínculo que construyó con ella. Era especial porque la había amado, porque había invertido tiempo en cuidarla. Solo después de esa explicación pronuncia la frase que inmortalizó el libro. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Y el zorro tiene razón, porque el amor puede convertir algo ordinario en algo extraordinario. Sin embargo, deja una pregunta abierta que el libro nunca responde. Si aquello que amamos se vuelve lo más importante de nuestra vida, ¿qué ocurre cuando amamos algo equivocado? El zorro decía que la rosa se volvía única porque el Principito la amaba. Y dentro de la historia eso es verdad, pero la Biblia dice algo infinitamente más profundo. Dios no se vuelve importante porque nosotros decidamos amarlo. Él es infinitamente glorioso en sí mismo. Antes de que existieran las rosas, los planetas, las estrellas o el universo entero, Dios ya era plenamente suficiente. Él es el creador de todas las cosas, el santo, el juez de toda la tierra. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por eso la pregunta más importante no es ¿qué sentís que es esencial? ¿Qué es lo que cada uno siente esencial para sí mismo? Sino lo más importante es ¿qué es lo que Dios determina que es verdaderamente esencial? Yo creo que le da muy importancia a otras cosas cuando
hay cosas más simples que las pasamos por alto. Tal cual. ¿Vos querés Yo decir algo? opino lo mismo. Lo mismo, copia y pega. Lo esencial para mí es la salud ante todo, porque sin ella no podemos disfrutar de lo demás. Como vos decís, muchas veces no le damos importancia a algunas cosas que son esenciales y las pasamos por alto. Le damos importancia al dinero, le damos importancia a un auto, una casa, que no digo que no sean importantes, pero es como que lo tomamos como lo esencial. Y la frase deja algo abierto, entonces, ¿qué es lo esencial? Y como vos decías, hay cosas que son esenciales que no estamos viendo y no estamos atendiendo. Y lo que nosotros queremos compartirle a las personas es, a partir de la frase esa de Principito, hablarles un poco de Dios y de la espiritualidad, que también es esencial en la vida. De hecho, si uno se pone a pensar, es lo más importante, porque de última nosotros un día todos nos vamos a morir. Pero hay una realidad que es universal, que es invisible y a la que muchas veces no meditamos, y hoy les aliento a que mediten, que es Dios, que es la verdad invisible, y nuestro pecado, que es otra verdad también. Muchas veces nosotros nos encanta que nos digan que somos buenas personas, que hacemos el bien, y es lo que buscamos hacer, pero la realidad es que somos seres humanos y muchas veces hacemos lo que no agrada a Dios. Dios, que es un Dios justo y también amoroso, tiene que juzgarnos un día. Ahora, si Él en su justicia dice, no dará por inocente al que es culpable, y hay otra realidad esencial que es nuestra culpabilidad, nuestro pecado, nuestra maldad. Mentimos, traicionamos a la gente que nos ama, robamos de una forma u otra, deshonramos a nuestros padres. En suma, no amamos al prójimo como a nosotros mismos. Somos egocéntricos. Eso delante de un Dios justo merece un castigo. Vivimos como si nunca fuéramos a morir. Llenamos nuestros días de ocupaciones, proyectos y entretenimientos, pero la muerte no desaparece porque decidamos no pensar en ella. La Escritura dice que está establecido para todos los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio. Ya no estamos hablando del Principito, ya no estamos hablando del zorro, estamos hablando de vos, de mí, de todos nosotros. Y muchas veces hacemos lo que no agrada a Dios. Dios, que es un Dios justo y también amoroso, tiene que juzgarnos un día, que esa es otra verdad invisible, la eternidad. Vivimos el hoy, el ahora y el momento, que eso está bueno, pero no meditamos qué pasa después, cuando un día partamos de este mundo. Y si nos dedicamos solamente a vivir para lo visible y descuidamos aquello invisible que es tan importante, un día nos vamos a tener que presentar delante de Dios y dar cuenta de cómo vivimos. ¿Cómo puede un pecador presentarse delante de un Dios perfectamente santo? Ahí es donde el Evangelio deja de ser una teoría y se convierte en la noticia más extraordinaria de la historia. Dios no dejó al hombre en condenación, entregó a su Hijo para salvar a su pueblo de sus pecados. Saben que Jesús cumplió la ley entera, ¿no? Él caminó sin pecado, Él caminó una vida limpia, Él nunca mintió como nosotros, nunca robó, nunca injurió a alguien con la boca, nunca le dijo nada, nunca cometió pecado en sí en su carne, cumplió la ley entera. Yo una vez hablé con un amigo que el amor más grande de todo es perdonar. A alguien, no sé, una suposición, alguien que le hizo mal a tu familia, te hizo mal a vos, como que perdonar es como el amor más fuerte, digamos, a un total desconocido o a un conocido que te traicionó. Tal cual. Él era inocente. ¿Y por qué murió como un culpable si Él era inocente? Porque lo que vino a hacer es, dice, de tal manera amó Dios al mundo, dice en Juan 3:16, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, dice, no se pierda, no perezca, no muera. Todos nosotros merecemos el infierno, pero Dios envió a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Si nosotros creemos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, podemos tener esperanza en esta vida, una esperanza que es invisible, pero es una realidad, es una certeza. Ahora, Dios es un juez justo, Él no debería poder perdonar. Te lo ejemplifico porque imagínate que yo entro a tu casa, hago daño a toda tu familia, los asesino, robo las cosas, y cuando me estoy yendo con mis manos llenas de sangre de tus familiares, me atrapa la policía y me pone delante del juez. Este hombre robó, entró a una casa a robar, asesinó a las personas, y vos estás en el juicio como testigo.
Y yo con las manos llenas de sangre le digo al juez, juez, ¿sabe que es cierto? Yo le hice daño a esas personas, yo estaba robando, pero usted es bueno y amoroso, así que me puede dejar libre. Y el juez dice, tenés razón, anda porque yo soy bueno y amoroso. ¿Qué vas a decir de ese juez? Sí. Injusto, corrupto, como los jueces que tenemos muchas veces en nuestro país. Bueno, Dios no puede ser eso porque Él ya dejaría de ser justo. ¿Cuál es la solución? Porque nosotros así estamos delante de Dios, merecemos su justicia. El enojo de Dios, el furor ante el pecado, siendo un Dios santo, alguien lo tenía que pagar, ¿no? Dios es un Dios justo, tiene que hacerle pagar a alguien. Porque si no iría en contra. Un juez, cuando emite una sentencia, tiene que cumplirla, ¿no? Y la solución es que Él envió a su Hijo a pagar la deuda que nosotros adquirimos. Alguien tiene que morir, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Cuando alguien peca, tiene que morir, porque Dios es justo. Entonces, Jesús viene a pagar esa deuda nuestra. Él murió en nuestro lugar, a pesar de que vivió una vida perfecta. Nunca hizo las cosas que hicimos nosotros. Vivió una vida perfecta, pero murió en una cruz para pagar mi deuda. Él murió mi muerte y me regaló su vida. Y bueno, nos cayó sobre nosotros gracias a la justicia del Señor y a su misericordia. Entonces nos miró y dijo, son barro, son pecadores. ¿A qué haré? Enviaré a mi Hijo. Él sufrirá la ira y la justicia será sobre él. Y no solo murió, resucitó al tercer día de entre los muertos, dándonos esperanza y fe. Entonces, si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos en Cristo, tenemos el perdón que Dios puede dar y, como vos decías, el más grande amor. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vino y pagó nuestra deuda. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos en Él, tenemos después vida eterna. Y cómo no agradecerle, cómo no glorificarle. Y ahí está lo esencial, lo más esencial del ser humano, vivir para la gloria de Dios. Y chicos, si ustedes toman esa decisión de creer en Jesús, arrepentirse de sus pecados, ustedes pueden ser renovados, juntos servir a Dios, ayudar a muchas personas y glorificar a Dios de muchas maneras. El Evangelio nos confronta con realidades invisibles. El Principito nos deja una gran pregunta: ¿qué es realmente lo esencial? Pero la Biblia responde con claridad: lo esencial no depende de aquello que nosotros elegimos amar. Lo esencial existe aunque el mundo entero lo ignore: Dios, su gloria, nuestro pecado, la eternidad y Jesucristo, el único Salvador. Por eso el Evangelio no termina con una reflexión, sino con un llamado: arrepentite de tus pecados y cree en Cristo como el único y suficiente Salvador de tu vida. No confíes en tus buenas obras, en tu propio criterio, en tu propio intelecto, en tu moralidad. Descansa solo en Cristo. Pone tu fe en Él. La fe es invisible, el arrepentimiento también, pero sus consecuencias son eternas. Comenzamos este video con la frase: lo esencial es invisible a los ojos. Descubrimos también la historia que la hizo famosa. Comprendimos su significado y finalmente encontramos una respuesta que el libro nunca pretendió dar. Lo esencial no es aquello que nosotros decidimos amar. Lo verdaderamente esencial es Dios. Porque la realidad más importante del universo nunca fue una frase, una rosa o un libro. La realidad más importante del universo siempre fue, es y será Dios, revelado en Jesucristo, el Salvador de todos los que se arrepienten y confían en Él.